sobre esta cuestión de la escritura y ahora estoy leyendo, ahora que dices lo de esto de Cameron, de su libro de escribir en cuanto te despiertas, es muy interesante porque estoy leyendo un libro que se llama ¿Por qué dormimos? Y precisamente en este libro es un psiquiatra que es muy, pues es una eminencia el hombre, fue director de la Escuela de Psiquiatría de Harvard durante mucho tiempo, se fue a Gran Bretaña, hizo posgrados y regresó a Estados Unidos y ahora tiene precisamente el Instituto del Sueño en San Diego. Yo creo que le pasó igual que a mí, que se hartó el clima de Gran Bretaña y dijo, ¿a dónde me voy que haya sol? Y se fue a California, así como yo a Cuernavaca. Muy bien. Pero bueno, anécdotas aparte, es muy interesante este libro porque precisamente nos narra cómo la cuestión de la resonancia magnética vino a revolucionar la neurología, porque cuando nosotros dormimos se bloquea totalmente el lóbulo frontal, que es el que nos da la creatividad, nos permite controlar nuestros impulsos más primarios y se encienden áreas del cerebro, por llamarlos así, se encienden en la resonancia, se ven activas y de hecho muy, muy activas e irrigadas, porque en la resonancia magnética, recuerden que se ve la actividad y la irrigación sanguínea, que tiene hasta niveles milimétricos el cerebro, porque se puede programar la resonancia para que vaya haciendo cortes hasta niveles milimétricos y precisamente hay dos áreas que se activan cuando nosotros dormimos que no están activas cuando estamos despiertos o conscientes, que son tanto la amígdala como el hipocampo. El hipocampo es precisamente el área del cerebro en donde se almacenan todos los recuerdos y la amígdala es la que nos da los impulsos más primarios para responder ante los problemas que podemos tener, que es la que se dispara cuando viene la adrenalina. Y entonces lo que sucede es que descubrieron que las personas que tenían el estrés postraumático, que le llama PSTD en inglés, que pues por lo general son veteranos de guerra o gente que ha sufrido un trauma muy intenso en su vida, tienen pesadillas recurrentes con estos temas y resulta que haciendo un análisis neuroquímico descubrieron que, que cuando uno está soñando este evento traumático y baja una hormona que es equivalente a la adrenalina, pero a nivel cerebral es una hormona específica del cerebro que tiene muchos químicos parecidos a la adrenalina, pero no es exactamente adrenalina y se llama neuroepinefrina, una cosa parecida. Y al bajar estos niveles de esta hormona en el cerebro, lo que sucede es que se repara psicológicamente el recuerdo y cuando estamos ya conscientes, lo recordamos, ya no tenemos esa sensación de ansiedad que sufrimos cuando padecimos el recuerdo por primera vez. O sea, si estas gentes participaron, por ejemplo, asesinando gente en una masacre de estas que se acostumbran en las guerras y tienen la pesadilla recurrente, pues el cerebro se repara psiquiátricamente y de manera automática bajando esta hormona. A mí me parece, Guillermo, que esta cuestión que dice la autora de la que hablas Julia viene Cameron. muy relacionado con esto, sí, con Cameron. Debe estar muy relacionado con eso porque de hecho en el libro dice que debes de llevar una bitácora de las horas que duermes y los sueños que tienes a la hora que te despiertas. Y yo lo he estado haciendo desde que leí esta parte del libro y es súper interesante ver lo que sale de tu mente en el momento en que te despiertas y dices, a ver, ¿cuántas horas dormí?
¿Y qué fue lo que soñé? Y anotas tus sueños y después en retrospectiva vas leyéndolo. No, son unas cosas divertidísimas a veces de miedo y pues depende de lo que uno traiga. Y en cuestión lo que les decía de la memoria y el cerebro, ahora regreso a este tema ya que les introduje a las cuestiones neuroquímicas y psiquiátricas, es que lo que leí fue que cuando nosotros tenemos un recuerdo en la mente, cada vez que nosotros recordamos y, y narramos ese recuerdo, el recuerdo se altera y lo que queda es la última narración que hicimos. Entonces, por eso es que nos sucede que hay veces que nos dicen, no, pues tú recuerdas mal, eso no fue lo que sucedió, nos dice una persona que estuvo en ese lugar, ¿no? Lo que sucedió fue tal y tal y tal cosa, porque lo que puede haber sucedido es que esa persona ha recordado también esa situación, la ha narrado y ha ido modificando el recuerdo de acuerdo a la situación que tiene en su vida y que ha narrado. Y cada vez que nosotros narramos eso y estamos en diferente compañía, puede ser que lo narremos de maneras diferentes de acuerdo a nuestra audiencia y pues a fin de cuentas vamos alterando esa memoria que tenemos. Entonces, lo que que recomiendan, perdón, los autores de ese estudio es que cuando nos sucede algo realmente significativo en nuestra vida, debemos de escribir en ese momento el recuerdo porque es la única manera que no se va a alterar en nuestra mente. Muchas gracias y lo voy a comenzar a hacer. Interesante. Bueno, pues si me permiten también hablando de esto, pues ya yo también quisiera hacer unas reflexiones porque ha sido muy interesante esta plática improvisada. Unas reflexiones muy breves y retomando algo de lo que han comentado. Ahorita lo que platicaba Luis, uno de los comentarios que yo más frecuentemente hago con amigos, con compañeros, es que si leemos un libro o si vamos al cine o algo así, es muy probable que veamos una distinta película. Y creo que va muy relacionado a lo que dice Luis con este tema del recuerdo, porque tal vez una cosa es lo que vimos en ese momento y otra cosa cómo lo interpretamos ya días después. Por eso para mí siempre se me hace muy chistoso cuando alguien te dice, no, pues que esta película está buena o está mala, porque realmente creo que cada quien la interpreta de una manera distinta y lo mismo pasa con un libro. Recuerdo mucho, por ejemplo, en la universidad, cuando todos leíamos el libro, bueno, por lo menos donde yo estaba, el libro de El arte de la guerra de Sun Tzu, fue muy interesante para mí ver cómo cada quien hablaba de algo muy diferente de ese libro, cada quien se quedó con algo muy diferente. Y creo que pasa lo mismo con la Biblia, nada más que como la Biblia es mucho más larga, no se puede decir lo mismo de que todos la hayan leído y alguien se quedó con algo diferente. Pero, por ejemplo, un buen ejemplo es ese, El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un libro chiquito, y que si lo leemos 5 personas, estoy seguro de que cada quien se quedará con un mensaje distinto. Así lo viví y me pareció algo extraordinario. Y lo mismo pasa con muchas películas, ¿no? Que para unos es muy buena, para otros muy mala. Es que cada quien se fijó en algo distinto y probablemente lo interpretó de acuerdo a su experiencia o de acuerdo a su razonamiento. Bueno, mi segunda reflexión es referente al tema del sueño. Efectivamente, también a mí me ha interesado mucho el tema del sueño. Y una de las grandes incógnitas es si realmente te puedes ir a dormir con un problema en mente o no. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. ¿Cuál ha sido la experiencia y las lecturas que he tenido? Porque en todo debate científico tiene posturas a favor y tiene posturas en contra. También a mí se me hace muy curioso cuando alguien dice, diversos estudios comprueban o diversos estudios refutan, es que siempre la ciencia está en movimiento. Entonces es muy normal que haya estudios que afirman una cosa y también hay estudios que lo niegan. Así es la ciencia y es maravilloso. Entonces, te puedes ir a dormir con un problema en la mente y, y, y esto te deja descansar. ¿Es sano, no es sano? Bueno, creo que hay un debate. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Yo creo que sí, siempre y cuando te vayas a dormir tranquilo, reposando, sin estar angustiado, sin estar preocupado.
Y me parece sorprendente que creo que el cerebro es capaz de seguir trabajando e incluso encontrar algunas soluciones creativas durante ese proceso del sueño sin que necesariamente, como dijéramos, te quite el sueño y te despiertes cansado o algo así. Soy de los que creen que realmente el trabajo, si bien el cerebro, perdón, si bien se limpia durante el sueño, si bien se restablece, genera sustancias, queda como nuevo, también es capaz de seguir trabajando. Aunque bueno, es un debate que existe y seguramente seguirá. Y mi tercera reflexión acerca también de lo que hemos comentado hoy es el papel de las emociones. Comentaba Luis también, pues las partes del cerebro que se relacionan o con los instintos más primitivos o con los razonamientos más profundos. Y bueno, también está ahí la parte de las emociones. ¿En dónde están las emociones? Bueno, se habla que también en la parte de la amígdala y otras secciones. Bueno, ¿qué tanto influyen las emociones en nuestra interpretación del mundo? Yo creo que muchísimo. Y precisamente yo creo que la química cerebral muchas veces heredada, o creo yo principalmente heredada, aunque a veces también puede ser inducida, influye mucho en cómo nos comportamos, en cómo somos. Digo, yo lo he vivido, soy fiel testigo de esto, cómo las emociones pueden influir prácticamente en toda tu vida al darte una visión del mundo alegre u oscura. Y muchas veces esta química cerebral, creo yo, es en su mayor parte heredada, pero sí puede ser modificada, pues con ejercicios como los que hoy hemos visto, con los libros y los razonamientos y el descansar bien, ¿no? Esas serían mis tres reflexiones. Gracias, muy interesante, Nacho. Bueno, si les puedo decir algo de esta parte de la química cerebral. Sí, cómo no. Bueno, de lo que yo he leído, sí es correcto lo que dices. Obviamente el 90 y tal vez 5% de nuestra conducta está determinada por nuestro ADN y nuestra carga genética, Ignacio. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Y realmente la parte del otro 5, ahora, ahora lo que se está postulando en ciencia es la cuestión esta del holobionte. No sé si lo han leído. Es una cosa fabulosa. Se relaciona ya con la cuestión de las ciencias de la complejidad, los sistemas complejos. Y lo que postula esta teoría nueva, que a mí se me hace muy correcta por todo lo que sé al respecto, porque a fin de cuentas llevo casi 20 años metido en el tema de los sistemas complejos, es que nosotros somos un ecosistema. O sea, el ser humano no es un individuo, sino es un ecosistema. Y prueba de ello es precisamente esta cuestión de la química cerebral, neurológica realmente, de la que hablabas, en el que, por ejemplo, la decisión que nosotros tomamos de qué queremos comer no se toma conscientemente. La que la toma es nuestro intestino. Nosotros tenemos tantas neuronas en el intestino como en el cerebro prácticamente, y estas neuronas se comunican con la mente, con el cerebro, mediante el nervio vago. Este nervio viene desde el vientre y llega hasta inervar a la cara. Es uno de los, me parece, 12 pares craneales, y es un nervio muy importante. La razón por la que descubrieron esto fue que las personas que padecen de la hernia yatal, dependiendo de la técnica con la que se repara la hernia yatal, a muchos les cortan el nervio vago. Y este nervio vago, precisamente, a la hora de ser cortado, estas personas ya no tienen el instinto para decidir qué comer, sino que son muy disciplinadas en las dietas porque toman todas las decisiones sobre alimentación conscientemente. Ya no tienen la influencia inconsciente de la parte intestinal. Y también han descubierto una de las hipótesis que hay sobre el Alzheimer, es que hay una degeneración en las proteínas de las neuronas del intestino,
que degeneran sobre el nervio vago y eso hace que suba el Alzheimer hasta el cerebro. Y la razón por la que lo descubrieron es que estas personas a las que les cortaron el nervio vago de las que les hablé, también los que tenían carga genética y posible herencia de Alzheimer en su familia, descubrieron que no desarrollaron el Alzheimer en edades ya muy avanzadas. Y pues se pusieron a estudiar que hermanos de ellos que no tuvieron la operación del corte del nervio vago, sí tuvieron Alzheimer y estas personas a las que se lo cortaron no. Entonces, pues es muy evidente la relación, pero siguen los estudios. Gracias. Somos una máquina de creación increíble, increíble. Me han dejado esta noche muchas preguntas y vamos a averiguar y vamos a tratar de, como siempre, de mejorar después de haber escuchado. Guillermo, antes de cerrar, ¿puedo pronunciar algo? ¿Cómo no? Y tú haz favor de cerrar porque ya se me cerró la garganta. Perfecto. Sí, pues muy agradecido por esta bonita sesión. Realmente bellísimo todo lo que compartimos. Y vino a mi pensamiento esto. Y dice, la paz sea contigo, forastero. La paz sea contigo, forastero. Entra y no temas. La puerta está abierta y eres bienvenido en mi hogar. Hay lugar para todos en mi casa. He barrido el fogón y encendido el fuego. El cuarto está caliente y alegre, y aquí encontrarás comodidad y descanso. La mesa está puesta y las frutas de la vida están a tu vista. También el vino está aquí, brillando en la luz. He colocado una silla para ti, donde los rayos del sol danzan a través de la cortina. Siéntate y descansa, y refresca tu alma, come la fruta y toma el vino. Y cerramos simplemente diciendo, y así es. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bonito, Raúl. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Les voy a dejar el libro de ¿Por qué dormimos? En el chat. Lo tengo en inglés.